Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión 37. Es para mí un privilegio platicar con ustedes de un tema bastante importante, que es pues la infección por citomegalovirus, cómo podemos prevenir la transmisión principalmente en nuestros chiquitines cuando estamos embarazadas, cómo podemos también detectarlo de forma oportuna y platicaremos también de alguna literatura científica reciente donde pues se ha cada vez dadole más importancia a este tipo de infecciones para prevenir sobre todo daño neurológico a futuro en las personitas. En general, ustedes saben que este virus se describió en 1959, es como tal un virus de DNA de doble cadena y que pertenece, por supuesto, a la familia de los herpes virus. Por lo general, en países con economías emergentes como México, se ha descrito una prevalencia tan alta de hasta el 90%. Quiere decir que de 10 mexicanos, prácticamente 9 van a tener anticuerpos contra este virus que nos indica que en algún momento estuvimos expuestos y desarrollamos anticuerpos contra este virus. No obstante, pues estas cifras son sumamente variables entre diferentes países. Realmente en Europa prácticamente se describe una prevalencia del 40%, pero en países latinoamericanos puede llegar a ser tan alta de hasta el 90%. Recientemente, en un estudio enfocado en población personal de salud, prácticamente es una revisión sistemática y metaanálisis que se publicó en el 2022, se detectó que casi el 49% del personal sanitario tenía anticuerpos contra este virus. Y esto es importante porque ustedes saben que este virus puede reactivarse, es decir, se prende, se apaga, se prende, se apaga, dependiendo mucho de nuestro sistema inmunológico, de cómo está nuestra nutrición, de si estamos durmiendo adecuadamente. Y esto también puede tener un impacto importante en nuestra salud. Ustedes saben como tal que en general, pues nuestro sistema inmunológico de las personas que somos inmunocompetentes, si nosotros tenemos este virus, pues en la gran mayoría de los casos vamos a estar asintomáticos, es decir, no vamos a manifestar ningún síntoma. Pero, pues sí se ha aislado este virus a nivel de la orina, a nivel de la saliva, a nivel de la sangre, de secreciones genitales, tanto del semen como a nivel vaginal. Obviamente, hay un paso transplacentario muy importante y incluso en la leche materna puede estar presente también. Y una gran dificultad de este tipo de infecciones es que la gran mayoría de las personas pues no manifiestan ningún síntoma. También las personas que reciben trasplantes o que reciben donaciones, ya sea de plasma, de transfusiones de paquetes globulares, etcétera, si bien pues tienen un proceso de identificación bastante preciso para tratar de prevenir esto, pues también es un medio por el cual nosotros podemos adquirir la infección. ¿Y por qué a nosotros como personal nos interesa mucho, como personal de salud nos interesa mucho prevenir el contagio y sobre todo prevenir el que nosotros podamos adquirir el bicho? Es porque obviamente tiene un impacto no solamente en nosotros, sino también en nuestros bebés, si es que nosotros estamos en una etapa preconcepcional o bien cuando estamos en un momento periconcepcional. De tal manera que, pues bueno, ustedes saben que el tiempo de incubación normalmente oscila entre 3 a 4 semanas y pues la gran mayoría de las personas no van a tener ningún síntoma, pero existe esta minoría de personitas que van a tener un cuadro pseudogripal. Pueden llegar a presentar fiebre, faringodinia, pueden tener tos, que no es tan común, pueden llegar a tener mialgias, artralgias y prácticamente son los síntomas más importantes. Cuando este virus ya se va haciendo de una manera se va replicando, ya tiene mayor cantidad y nuestro sistema inmunológico pues no está lo suficientemente fuerte, pues se ha descrito que puede causar complicaciones graves como es encefalitis, como es neumonitis, que no es tan común en la población adulta, pero sí lo llega a presentar, sobre todo en pacientes que tienen terapia inmunosupresora o que tienen otras infecciones como es VIH o que son usuarios de algún tipo de trasplante. También podemos llegar a tener complicaciones a nivel del sistema retículo endotelial, por eso podemos tener trombocitopenia, es decir, plaquetas bajas, podemos tener los linfocitos más altos, podemos llegar a tener transaminasemia a nivel hepático, por supuesto, entre muchas otras cosas. Y hablando un poquito del ámbito perinatal, que es precisamente lo que les quiero venir a plantear el día de hoy, pues ustedes saben que la infección por citomegalovirus es la principal causa de sordera neurosensorial congénita
y lamentablemente pues la vamos detectando tardíamente. Los chiquitines obviamente que no tienen la capacidad de escuchar, por supuesto que van a tener un retraso o una limitante en su neurodesarrollo, y para esto pues es muy importante que nosotros comencemos a prevenir y voltemos a ver esta infección que ahí está y que sí podemos hacer algo para prevenir tanto su adquisición como las secuelas. Entonces, a nivel del bebé, es mucho más frecuente que el bebé se contagie cuando nosotros tenemos una infección en el primer y en el segundo trimestre de una manera más agresiva. La posibilidad de contagio es más alta cuando yo me infecto en el tercer trimestre, pero la severidad de la enfermedad es mucho mayor cuando yo me enfermo en el primero y en el segundo trimestre. De ahí la importancia que tiene que nosotros, de acuerdo a las últimas guías que se publicaron en el Lancet en el 2024, pues empecemos a buscar anticuerpos contra citomegalovirus, tanto IgG como IgM positivas, y platicaré un poquito de esta parte más adelante. Entonces, tomando en cuenta esta parte, sabemos que a nivel fetal va a haber muchos órganos que pueden ser afectados por este virus. El que mayor neurotropismo tiene por la infección es realmente el cerebro, valga la redundancia. El cerebro tiene tanto las células gliales como las células neuronales tienen una alta tasa metabólica y eso a este virus le gusta mucho. Entonces, es una causa de ventriculomegalia que después puede progresar a una hidrocefalia. Podemos tener microcefalia, calcificaciones periventriculares, podemos llegar a tener estas candle lights a nivel de nuestros ganglios basales, a nivel de nuestros tálamos en general, todas estas lesiones muy características de esta infección. Podemos también tener restricción del crecimiento, es decir, un bebé que genéticamente tiene o está destinado para cierto parámetro de crecimiento, pero que por algún motivo, en este caso el infeccioso, pues va a dejar de crecer y va a ser un bebé con desnutrición inútero, valga la redundancia. Pueden tener intestino ecogénico, pueden tener también al momento del nacimiento ictericia, es decir, se ponen muy amarillitos, pueden tener daño hepático. Obviamente la sordera, que normalmente pues ya la detectamos de una manera mucho más tardía, entre otras manifestaciones como son las oculares, como es la corioretinitis, que pues prenatalmente es imposible de diagnosticar. De tal manera que es muy importante que nosotros hagamos medidas de prevención. Como personal de salud, nosotros estamos en contacto con múltiples secreciones, estamos en contacto con personas enfermitas todo el tiempo. Obviamente ustedes saben, nuestro sistema inmunológico va a ser muy importante para defendernos contra este tipo de infecciones, y para eso, pues bueno, hay que comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, mantener nuestros niveles de estrés de una manera adecuada y, por supuesto, tener nuestras medidas de protección para evitar el contacto directo con todo lo que son secreciones del paciente. Por otro lado, también es sumamente importante que nosotros, si tenemos niños chiquitos en casa, sobre todo niños menores de 2 a 3 años, evitemos besarlos en la boca, ya que este es un medio en el cual nosotros nos podemos contagiar de nuestros propios chiquitines y poder adquirir la infección, ya que los chiquitos menores de 2 años pues son los que secretan mayor virus, sobre todo a nivel de la saliva y de la orina. Por otro lado, pues bueno, tener nuestras medidas de contacto, que esas pues siempre las tenemos en toda nuestra cadena de atención al paciente. Crucial, el lavado de manos, por supuesto que es sumamente indispensable, ya que pues estos virus pueden estar también en superficies y también lo podemos adquirir de esta manera. Y pues bueno, aquí las últimas guías han propuesto el que nosotros comencemos a tamizar a las pacientes que están en el primer trimestre mediante la medición de IgG e IgM, que ustedes saben son inmunoglobulinas que nos avisan de cómo está nuestro sistema inmune hasta hacia cierto antígeno, que es el que evalúan. La IgG realmente es una IgG que se eleva normalmente a partir de las 2 a 8 semanas de la exposición y que prácticamente nos va a decir cómo está mi memoria inmunológica hacia cierto antígeno. La IgM, por el contrario, nos va a avisar o nos puede indicar una probable infección nueva o reciente, pero tampoco es infalible porque ustedes saben que esta inmunoglobulina puede persistir hasta 6
de 6 meses hasta 12 meses positiva, e incluso una pequeña porcentaje de la población puede tener esta IgM crónicamente positiva. Y realmente por eso es que necesitamos hacer otro tipo de intervenciones. Por ende, actualmente sí se recomienda en las mujeres embarazadas durante el primer trimestre, sobre todo personal de salud, que somos personal de riesgo, personal educativo, lo que son maestras, personitas que están en contacto continuo, fisioterapeutas de infantes que están en contacto continuo con niños chiquitos, pues también está indicado el hacer este tipo de pruebas que nos dan una pauta de cierta manera indirecta para saber si tenemos la infección y sobre todo si podemos llegar a tener una enfermedad que se transmita al bebé. De tal manera que en el primer trimestre nosotros hacemos esta cuantificación. Normalmente esto se hace mediante pruebas de ELISA o quimioluminiscencia, donde nosotros medimos IgG e IgM. Si la IgG está positiva, pero la IgM está negativa, pues eso nos avisa de que probablemente nosotros estuvimos expuestos en algún momento, pero que es poco común o poco probable que tengamos que transmitamos esta infección a nuestro bebé. Pero si por el contrario tenemos IgM positiva con IgG positiva, entonces tendremos que hacer una prueba que se llama prueba de avidez para IgG. Esta prueba de avidez para IgG se utiliza para nosotros poder saber qué tanto tiempo tenemos con la infección. A mayor avidez, mayor es el tiempo que tenemos con la infección. A menor avidez, nos avisa que nuestra infección probablemente es reciente. Y por ende, que si es una avidez menor a 0.4, entonces prácticamente tenemos menos de 3 meses con el problema. Aquí está indicado prender un foquito rojo y entonces empezar un seguimiento mucho más estrecho, donde adicionalmente se inicia un tratamiento. Normalmente, citomegalovirus es un tema sumamente extenso. Cada particularidad es diferente en cuanto al abordaje, el manejo, la interpretación de los resultados y el tratamiento. Y para eso, pues, vamos de la mano, obviamente, con infectología de una manera muy estrecha. Pero en el ámbito muy específico de las mujeres embarazadas, aquí se indica dar valaciclovir, que es un medicamento que nos permite reducir la probabilidad de transmisión al bebé prácticamente hasta en un 63%. Y esto lo demostró Nissan y colaboradores recientemente en una publicación y también actualmente pues ya todo el equipo francés lo publica en la revista Lancet en el 2024. Entonces, este medicamento, por supuesto que no es inocuo, solamente se da en casos muy específicos, con obviamente las personas que estamos empapadas del tema y que sabemos cómo se debe de dar la vigilancia, porque obviamente pues son dosis muy altas las que se utilizan específicamente en el embarazo. Y ustedes saben que el valaciclovir, no es el tratamiento estándar o el gold estándar de tratamiento en citomegalovirus del adulto. Normalmente en los adultos se da el ganciclovir o el valganciclovir, pero que en el embarazo no se utiliza. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos valaciclovir y lo damos a una dosis muy alta. Por eso es muy importante nosotros estar vigilando a estas pacientes, pero que definitivamente se benefician, ya que reducen la probabilidad, sobre todo de daño neurológico en los bebés que llegan a infectarse durante el primer trimestre. Por otro lado, pues bueno, es muy importante que nosotros al iniciar el tratamiento, después del test de avidez positivo que obtenemos, pues sí, programamos un estudio que se llama amniocentesis a partir de las 17 semanas, donde nosotros aislamos de forma dirigida si hay o no este virus que está obviamente en la orina del bebé y por ende nos está avisando que el bebé también tiene infección. Entonces, al nosotros hacer este estudio de amniocentesis a las 17 semanas, esperamos el resultado y dependiendo de eso tomamos la decisión de si continuamos el tratamiento antiviral o no. Y por ende, también necesitamos estar vigilando a estos bebés cada 4 semanas máximo en torno a cómo va su crecimiento, en si no hay algún otro dato neurológico estructural que nosotros podamos identificar en el ultrasonido. Y por supuesto también hacemos una neurosonografía fetal, es decir, un ultrasonido dirigido para el cerebro de estos bebés. Y por supuesto, a la semana 32 hacemos un estudio complementario de resonancia magnética, si lo tenemos, para poder evaluar si hay alguna progresión o magnificación del daño, sobre todo a nivel cerebral, que pues es uno de los organitos que más se afectan en estos bebés. Y por último, y no menos importante, pues el seguimiento neonatal.
Ustedes saben que los bebecitos que tienen citomegalovirus, pues muy frecuentemente pueden llegar a ser asintomáticos, mas eso no quiere decir que más adelante no puedan tener transaminasemia, anemia, trombocitopenia, porque obviamente este virus también afecta mucho el sistema retículo endotelial. Y esto pues también tiene un costo. Citomegalovirus también puede condicionar, puede causar inflamación y ustedes saben que la inflamación durante la etapa fetal es un factor de riesgo muy importante para trastornos del espectro autista, para alteraciones en el neurodesarrollo, entre muchas otras complicaciones. De tal manera, pues que es muy importante que nosotros tratemos al 100% de prevenir esta parte y cuando esto no sea posible, pues bueno, hacer una detección oportuna y poder canalizar estos bebés pues con el personal que lo requiera, ¿no? En este caso, pues sí, neurología pediátrica, infectología, por supuesto también otorrino y todo lo que es la parte auditiva para tratar de neurohabilitarlos, ya que muchas veces estos bebés pues pueden tener daños muy importantes. Y esto va a depender prácticamente de tres factores cruciales. La primera, lo que les comenté, las semanas de gestación en la cual nosotros podemos adquirir la infección, la susceptibilidad obviamente de la mamá a la infección y la forma en la que reaccionan los bebés a la infección. Ustedes saben que hay estudios científicos recientes donde se ha publicado que el fenotipo inmunológico placentario, es decir, la forma en la que funcionan las placentas de los fetos hombres es distinta a la de los fetos que son mujeres. De hecho, actualmente se ha propuesto que esta hiperinflamación que pueden tener con mayor frecuencia los fetos masculinos es una explicación de por qué existe un ligero predominio en enfermedades como trastornos del espectro autista en los masculinos, porque realmente se propone que hay una causa inmunológica asociada a la respuesta al huésped. Y por último, pues obviamente la carga viral en la que se exponen estos bebés. Es muy importante también saber que pues obviamente existe una inmunomodulación en el embarazo. Realmente el embarazo no es un estado de inmunosupresión, sino de inmunomodulación, donde la forma en la que responde mi organismo hacia ciertos agentes externos, pues va a ser distinta a que si yo no estuviera embarazada. Y esto es lo que nos hace mucho más vulnerables a infecciones de tipo viral, particularmente pues este tipo de virus. De tal manera que todos como personal de salud debemos de cuidarnos para tratar de adquirir esta infección y, por supuesto, transmitirla a las personas que más amamos, que habitualmente pues es nuestra familia. Por otro lado, también se ha descrito que la adquisición de este virus puede perpetuar, exacerbar y fomentar lesiones ateroscleróticas. Y nosotros sabemos que el personal de salud pues maneja niveles muy altos de estrés, que también lamentablemente no tenemos un estilo de vida saludable, entonces pues padecemos de muchas enfermedades cardiovasculares aunado a que si adquirimos este virus, pues obviamente podemos tener una mayor probabilidad de un infarto agudo al miocardio y por ende pues todas las complicaciones que esto se puede asociar. Por otro lado, también se ha descrito que a largo plazo la adquisición de este virus puede favorecer la senescencia inmunológica, lo cual pues nos hace también reaccionar diferente, sobre todo a nuestros linfocitos T ante ciertos agentes y por ende pues es muy importante que nosotros comencemos a prevenir esta parte. Adicional a esto, ustedes saben que las personitas que son usuarias de un trasplante principalmente renal, que es lo más común, trasplante hepático, trasplante pulmonar, pues también son mucho más frecuentemente afectadas por este tipo de infecciones y para esto, pues bueno, se les da un tratamiento inmunosupresor a lo largo de la vida y dependiendo obviamente de la determinación del médico infectólogo. Pero sí es muy importante que nosotros sepamos pues que esta infección va mucho más allá de la parte propia, sino que también puede tener un impacto importante a futuro. Fíjense que realmente a partir de prácticamente 1980 se comenzó a estudiar la respuesta inflamatoria fetal, obviamente en los seres humanos, que realmente es muy similar al síndrome de respuesta inflamatoria del adulto, solamente que pues obviamente al ser un feto, pues nosotros no lo podemos evidenciar o evaluar de manera directa, de tal manera que Romero y colaboradores, que son los investigadores más prolíficos en el ámbito de infecciones y embarazo en el mundo,
pues comenzaron a ver que los bebés que tenían infección por citomegalovirus y otros virus durante el embarazo, pues tenían complicaciones sumamente graves. Por supuesto, la prematurez era la principal complicación, pero independientemente de la prematurez, los bebés que tenían prematurez más infección de forma concomitante, pues podían tener mayor probabilidad de complicaciones, principalmente a nivel cerebral. De ahí que también alrededor de los años 60 se comenzó a estudiar por qué las pacientitas que tenían coriomionitis o infección durante el embarazo del útero también tenían, como era un factor de riesgo muy importante para parálisis cerebral infantil y retraso en el neurodesarrollo. Ahora sabemos que las infecciones durante el embarazo fungen un papel muy importante, hablando del espectro TORCH, que ustedes saben que es un acrónimo que se empezó a describir para todas estas enfermedades congénitas. Toxoplasma, otros que en este caso pues es sífilis, Zika, parvovirus B19, por supuesto VIH, varicela, rubeo, dengue, etcétera. R, que es rubiola, C, que es citomegalovirus, y H, que es herpes. Todos estos pueden tener impactos muy importantes en el bebé, sobre todo si se adquieren durante el primer trimestre, que como dijimos, es menos común la transmisibilidad, pero el daño es más alto si es que logran transmitirse. Por otro lado, también es muy importante que nosotros voltemos a ver sífilis también, porque sífilis es una enfermedad reemergente. Anteriormente pensábamos pues que ya casi no había sífilis porque pues la penicilina, que es el gold estándar de tratamiento, pues realmente la erradica, ¿no? Y es muy fácil tratarla. Pero actualmente por las prácticas sexuales no seguras, el advenimiento de estas conductas sociales donde el poliamor y todo esto cada vez es más frecuente, y nosotros, pues que también en ocasiones deberíamos, pero muchas veces no se tamiza el VDRL, idealmente en la etapa preconcepcional, sino que ya cuando están embarazadas y también cuando acuden con nosotros tardíamente, pues hacemos un diagnóstico tardío donde ya esta espiroqueta pues ya nos hace este daño, ¿no? Entonces, treponema también es un microorganismo que tiene cierto tropismo también por el cerebro. Es muy importante que nosotros tamicemos esta infección en pacientes desde nuestra primer consulta, si se puede, preconcepcional, idealmente, y no nada más a la mujer, sino también a la pareja. Y si no, pues bueno, ya cuando llegan con nosotros embarazaditos en nuestra primer consulta prenatal. También es bien sabido que nosotros como personal de salud, pues nuestros niveles altos de estrés en ocasiones nos llevan a tener conductas sexuales de riesgo. Es muy importante que nosotros volvamos a retomar nuestras conductas sexuales saludables con protección, porque ustedes saben que pues este tipo de infecciones pues prácticamente todas se pueden transmitir por vía sexual. Citomegalovirus, por supuesto que se puede transmitir también por vía sexual. Y obviamente, pues es muy importante tratar de disminuir el contagio y la exposición a este tipo de virus y de estas enfermedades, porque no solamente es virus, ¿sale? Sífilis, pues ya existe una publicación que surgió recientemente en donde se plantea que sífilis es una enfermedad reemergente, como les comentaba, y que prácticamente la población más susceptible oscila entre los 20 y los 24 años. Y muchas veces, de hecho, nosotros en consulta tenemos pacientes que llegan con nosotros porque refieren un rash, ¿no? Tuvieron un rash y pues hasta ellas mismas lo justifican, ¿no? Que algo me cayó mal de lo que comí y por eso me salió esto, pero está indicado, dependiendo del tipo de rash, pues sí considerar la posibilidad de que también sea una sífilis primaria y que por ende tengamos que hacer una prueba tanto treponémica como no treponémica para poder hacer un diagnóstico adecuado. Y todo este rollo va enfocado a que realmente ustedes saben que la medicina preventiva es la más eficaz. Hay que prevenir obviamente neuroinflamación en estos bebés. También hemos platicado en otros foros respecto a la trascendencia que tienen las medidas para prevenir neuroinflamación en nuestros fetitos y por supuesto también en nosotros como adultos, porque todo el tiempo nos estamos inflamando. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros prevenir esta parte? Pues de forma muy importante, previniendo y tratando de forma adecuada las infecciones. Algo que no comenté respecto a citomegalovirus, pues es esta capacidad que hay de reactivarse, y para eso, pues es importante tomar en cuenta y mencionar que la infección primaria, que es la primera vez que yo me infecto del virus
es mucho más agresiva y probable que yo se la contagie a mi bebé que si yo ya tuve el virus y entonces por algún motivo se reactiva o me reinfecto de otra cepa, porque también eso puede ocurrir. Entonces, es mucho menos probable, afortunadamente, que mi bebé se vea afectado, pero pues nunca va a ser de cero el riesgo. Entonces, por eso es importante, como mensajes clave, uno, la asesoría preconcepcional. Si yo soy personal de salud, por supuesto que tengo más riesgo de estar en contacto porque estoy con personas enfermas trabajando todo el tiempo. Entonces, el que yo tenga una asesoría preconcepcional es muy importante. Dos, si tengo bebés chiquitos en casa, menores de 3, 2 años, tratar de evitar besarlos en la boca. Tres, tener mis medidas de prevención, mi higiene de manos como lo marca la Organización Mundial de la Salud y que está súper bien establecido en todos nuestros centros de atención de salud. Y tener también nuestras medidas de protección ante el contacto, obviamente, con el paciente y con todo tipo de secreciones. Cuatro, tener un estilo de vida saludable, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y tratar de mantener nuestro sistema inmunológico lo más resistente y fuerte posible. Y cinco, pues es muy importante que nosotros continuemos informándonos sobre este tipo de infecciones porque muchas veces no le damos el peso que tienen y pues sabemos que es al menos el citomegalovirus la principal causa de sordera neurosensorial congénita. De tal forma que pues esto tiene un impacto muy importante, sobre todo en el neurodesarrollo de nuestros bebés. Espero que esta cápsula te haya sido de utilidad. Gracias por estar con nosotros y seguimos en sintonía.